Ahí, Ahí ahora está sí. de nuevo. Muy bien. Bueno, perdimos solo algunos segundos. Estaba yo diciendo que la Biblia tiene esa superioridad sobre cualquier dogma que hayamos escrito los seres humanos. Y también comentamos en la clase pasada que hay una teología acerca de la Biblia. Es decir, eh, nosotros sabemos que la Biblia tiene dos doctrinas que son muy importantes. Por un lado, la Biblia como revelación especial de Dios, ¿verdad? Acuérdense que hablé yo un poco acerca de que hay dos revelaciones que Dios ha usado para darse a conocer. Por un lado, y la primera, es la revelación general. Entendemos por revelación general la creación como obra de Dios. Citaba yo el texto de Salmos que dice, los cielos cuentan la obra de Dios, ¿verdad? Y hay muchos otros pasajes que nos hablan de este Dios creador. Por lo tanto, aunque una persona no tenga acceso a la Biblia por diferentes causas, de todas maneras no es ajena a esta revelación de Dios. Decía yo que si la revelación es grandiosa en cuanto a la creación, pues Dios es mucho más. Entonces, la primera revelación de Dios es la revelación general. Cualquier ser humano se da cuenta de que esta creación es magnífica, por lo tanto, su creador es mucho más. Pero esta revelación general no es suficiente para que nosotros podamos conocer más de cerca a Dios, para que podamos saber de manera puntual qué espera Él de nosotros, qué propósito tiene para cada una de sus criaturas. Y entonces Dios en algún momento nos enseña que ha tomado la decisión de darse a conocer más particularmente por medio de las Sagradas Escrituras. Y a esta Sagrada Escritura se le conoce como la revelación especial de Dios. ¿Por qué? Porque ahí ya Dios entra en detalle. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué espera de nosotros? ¿Cuál es su plan de salvación? ¿Cómo es su amor? Y todo esto se está plasmando en la Biblia y llega el momento en esta historia de la salvación donde Cristo aparece, ¿verdad? Y entendemos que Cristo es la máxima revelación de Dios, es la plena revelación de Dios y la última también, porque más allá de Cristo no hay nada. Él revela perfectamente bien al Padre. De hecho, lo que conocemos de Dios, lo conocemos porque Cristo lo ha revelado. Él es el testigo fiel y verdadero, según Apocalipsis. Él nos ha dicho exactamente cómo es Dios. Antes de Cristo había muchas imágenes distorsionadas, ¿verdad? Acerca de Dios, pero Él nos ha traído esta imagen que prevalece en los evangelios de un Dios amoroso, cercano, tierno y que nos acompaña en nuestro peregrinaje. Así es que eso lo aprendemos nosotros en la revelación especial, que es precisamente la Biblia, ¿no? Entonces, hablamos de todo esto, obviamente no lo dijimos, pero habrá que decirlo, la doctrina nos salva, es decir, eh, el dogma como tal, ¿verdad? No puede salvar, porque ya dijimos que la salvación no es una salvación por obras. Eh, el, el evento que nos salva a nosotros como seres humanos es el evento de la cruz.
el sacrificio realizado por Cristo en la cruz del Calvario es lo que nos hace salvos. Y ese sacrificio fue reflejo del amor y de la gracia infinita de Dios, ¿verdad? Aceptar ese sacrificio representa nuestra salvación. También, obviamente, nuestra conversión a un estilo de vida conforme a la voluntad de nuestro Padre. Muy bien, hermanos, en términos generales, diríamos que eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a introducir eh, el segundo tema. Vamos a introducir el segundo tema. Estoy compartiendo pantalla. Quisiera preguntar si se ve bien, hermanos. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Y el segundo tema que vamos a abordar, hermanos, es el tema de la deidad. Este término se refiere a Dios, ¿verdad? Es más allá de la divinidad, ¿no? Porque cuando hablamos de la divinidad estamos hablando de todos los seres, diríamos angelicales, divinos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la deidad, estamos hablando solamente de Dios, ¿no? Y en este tema de la deidad, nosotros, Iglesia de Dios Séptimo Día, tenemos diferencia de pensamiento con otras denominaciones. Por un lado, nosotros no somos trinitarios. Es decir, nosotros no creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos una doctrina diferente a la mayoría de los credos evangélicos sobre el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, en esta declaración de fe, en este segundo punto, vamos a hablar de la deidad y vamos a hablar de la deidad de Dios, el Padre. Vamos a hablar de la deidad de Cristo, el Hijo, y vamos a hablar de la deidad del Espíritu Santo. Estoy seguro que muchos de ustedes han estudiado este tema de manera profunda. Bueno, no importa, vale la pena reafirmar lo que hemos entendido. Para quienes no han tenido esa oportunidad, bueno, yo creo que esta es la ocasión en que podemos crecer respecto del entendimiento sobre la deidad. Entonces, cuando hablamos de la deidad, repito, estamos hablando no solamente de Dios el Padre, sino también de Jesucristo el Hijo y de alguna manera también del Espíritu Santo. Pero repito, de una forma diferente a lo que la mayoría del mundo cristiano y evangélico creen sobre este tema. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, con la declaración de fe, esta declaración que tenemos, en donde nosotros afirmamos que la deidad soberana del universo es Dios Todopoderoso, quien debe ser adorado en espíritu y en verdad. Él es eterno, es infinito, es santo, es espíritu existente por sí mismo, que creó, sostiene, gobierna, redime y juzga a su creación. Él es uno en naturaleza, esencia y ser. Dios se revela en las Escrituras como Padre y como Hijo. Y aquí empiezan los problemas, hermanos, para entender esta doctrina de la deidad. Porque estamos diciendo que Dios es uno,
pero que se revela como padre y como hijo. Y entonces hay como una especie de contradicción. El tema es muy interesante, pero también un poco difícil de comprender. Entonces, vamos a avanzar y ustedes vayan tomando nota de aquello que no esté claro para que en el momento de las preguntas puedan hacerlas, y si yo puedo contestarlas, lo haré con mucho gusto. Entonces, bueno, antes, en la lámina anterior, perdón, en la lámina anterior solo quiero decir, perdón, déjenme ir a la lámina anterior, no sé por qué se me brincó aquí, pero en esta lámina, hermanos, donde empieza el tema de la deidad, estamos hablando en general de el único Dios verdadero, el único Dios que existe, ¿verdad? Este Dios tiene atributos, es decir, facultades que son únicas y que nadie más tiene. Por ejemplo, Él es eterno, Dios es eterno, Él no tiene principio ni fin y es infinito, es decir, no puede ser contenido, más bien Él es el continente, ¿verdad? A veces es ridícula la idea de que nosotros pensamos que si construimos un templo majestuoso como una de esas catedrales que hay en Europa o en muchas partes del mundo, es como la casa donde Dios va a vivir. Esa fue la idea que tuvo Salomón, ¿verdad? Primero David, pero David no la hizo porque Dios no se lo permitió, pero luego Salomón hizo ese famoso templo de Salomón donde él realmente pensó que podía contener a Dios. Hermanos, Dios no puede ser contenido. Sería como querer meter el agua del mar en una botella. Es imposible. Dios no puede ser contenido. Dios es continente. Es infinito. Todo lo inunda con su presencia. También se dice que Dios es santo. Y este concepto, hermanos, es muy interesante porque en el griego la palabra santo es agios, con H. H-A-I-G-A-I-S, agios. Y este concepto, hermanos, significa que Dios es diferente a todo lo que existe, que no hay absolutamente nada ni nadie que pueda ser como Dios. Es un ser único, absolutamente santo. De hecho, en el Antiguo Testamento se usa en varias ocasiones la expresión de santo, 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 porque habla de esta perfección en la santidad de Dios. Luego dice que es espíritu existente por sí mismo, ¿verdad? Es quien origina toda la creación, ¿verdad? Él, por supuesto, no es creado, es creador. Y luego, aparte, sostiene, es decir, da mantenimiento, gobierna, redime y juzga a toda su creación. Ahora fíjese, decimos que Él es uno en naturaleza, es un solo Dios en su naturaleza, diríamos en su genética, es un solo Dios, ¿verdad? Acuérdense que cuando Israel va a la tierra prometida, Dios le va a dar lo que se conoce en hebreo como el Shema al pueblo de Israel. ¿Qué dice el Shema, hermanos? Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, uno es. Uno es. Y se lo dice porque al lugar donde va a entrar hay pueblos, ¿verdad? De diferentes etnias, pero todos tienen una característica, que son politeístas. Todos los pueblos antes de Israel, todos absolutamente, sin excepción, fueron politeístas. Poli significa mucho, teos, Dios,
Es decir, todos los pueblos eran idólatras y tenían muchos dioses, prácticamente para todo. El dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios de la tempestad, el dios del sueño, el dios de la salud, el dios de la fecundación. Es decir, había cualquier cantidad de dioses. Entonces, ante esa, diríamos, expresión politeísta, el pueblo de Israel introduce en la humanidad el concepto del monoteísmo. Mono significa uno, teos, Dios. Entonces Israel hace este gran aporte al mundo de su época en el ámbito religioso y espiritual. No obstante que hay muchos dioses en todos los pueblos, Israel se levanta y ofrece esta tremenda verdad, esta tremenda realidad. Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas, es uno solo. Es uno solo. Entonces, y aquí viene el primer problema de esta doctrina, ¿no? Para nosotros, ¿verdad? Porque Dios es uno en su naturaleza, dice la declaración que tenemos en el penúltimo párrafo. Él es uno en naturaleza, esencia y ser, pero se revela en las escrituras como dos, es decir, como padre y también como hijo. Es una paradoja, hermanos. Es una paradoja, pero no se mortifique por esto porque la Biblia está llena de paradojas, ¿no? La Biblia está llena de paradojas. Una paradoja es una aparente contradicción. No es contradicción, es una aparente contradicción. Por ejemplo, Cristo dice, el que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Es una paradoja. Es una paradoja. Entonces, en la Biblia está llena de paradojas y obviamente hablamos de esta que es la paradoja superior a cualquier otra que podamos conocer. Bueno, entonces, dicho esto, hermanos, vamos avanzando y con relación al Padre no tenemos muchos problemas. Ya dijimos, ¿verdad? Es el Dios Todopoderoso, es eterno, infinito, santo, existe por sí mismo, sostiene la creación, etcétera. Pero, repito, donde empiezan algunos problemas es con relación al Hijo. Entonces vamos a ver esta segunda lámina en donde tenemos aquí un Dios revelado como Padre e Hijo. En otras palabras, hermanos, Dios es uno solo en esencia, pero en su manifestación aparece el Padre y aparece el Hijo. Esa esencia de la deidad se revela de dos maneras diferentes, una como Padre, pero también una como Hijo. Para ver lo que dice el párrafo, de principio a fin, la Biblia conoce un solo Dios. El hebreo Shema lo dice mejor, ¿verdad? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Ahí están los textos. Todos ellos hablan de que es un solo Dios verdadero. El cristianismo, en el segundo párrafo, también como el judaísmo, es una fe monoteísta. Y nuestro Dios es numéricamente uno. La mejor evidencia bíblica nos dirige a que Él es uniplural. Y esta es la paradoja de la que estoy hablando. Estoy en el segundo párrafo, en el segundo renglón. Él es uniplural en su persona divina. Uniplural sugiere que Dios es uno en esencia, pero más que uno en expresión. Otra vez, es un solo ser, pero al expresarse son dos, ¿verdad?
Su unipluralidad se reveló plenamente en la personalidad divino-humana de Jesucristo, pero se dio a entender en todo el Antiguo Testamento de varias maneras, ¿no? Aquí vamos, por ejemplo, el uso ocasional del concepto Dios y los pronombres en plural para referirse a sí mismo. Génesis 1:26 dice, hagamos, hagamos. Es decir, ahí está la deidad en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego el texto de 11:5-9 habla de que el hombre se ha corrompido en la Torre de Babel, entonces vamos a poner manos a la obra, ¿no? Y luego están también las referencias a un hijo divino, el Salmo 2, del 7-12, Isaías 9:6. En Isaías 9:6 están todos los nombres para Dios que son dados al Hijo. Y luego también la personificación de la palabra de Dios. Ahí están los salmos. Ojo, la línea número 4, las palabras hebreas Elohim es traducida como Dios o dioses, es decir, puede ser plural, y Adonai como Señor o señores. Hacen referencia a la pluralidad de la naturaleza de Dios, así como la pluralidad de su poder y majestad. La palabra hebrea Ejad, traducida como uno en el Shema, puede referirse a todo un compuesto integrado, permitiendo así la naturaleza uniplural de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos, para que tomen aire, porque no sé si estoy sorprendiendo a algunos de ustedes con esto, ¿verdad? Y necesitan tiempo para asimilarlo, ¿verdad? Ahora lo voy a explicar de otra manera, porque tengo mucho interés en que el concepto quede claro, ¿verdad? Y esta manera en que lo voy a explicar es lo mejor que puedo hacer para decir algo tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dije que Dios es infinito, no puede ser contenido. No hay ningún idioma en el mundo que pueda definir lo que es Dios. No hay palabras. Nosotros tenemos un bello lenguaje, el español, pero ni el español con más de 10,000 palabras en su vocabulario no puede, no le alcanza para describir lo que es Dios, porque Dios es un ser indescriptible, ¿no? Ahora, he puesto yo este ejemplo en otras ocasiones para ayudar al entendimiento. ¿Ustedes recuerdan cómo fue la creación del ser humano? De acuerdo con el relato del Génesis, la Biblia dice que Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, ¿verdad? El nombre de Adán, dicho entre paréntesis, hermanos, aparte de que fue nombre propio, originalmente fue un sustantivo. El sustantivo Adán significa humanidad. En el principio creó Dios a la humanidad, ¿verdad? Pero la humanidad estaba sola. Y Dios vio que no era bueno que la humanidad estuviera sola. Entonces dijo, le voy a hacer ayuda idónea. Y entonces le pide a la humanidad que le ponga nombre a todos los animales. Y cuando termina, dice la Biblia, que no halló Dios ayuda idónea que fuera para él, ¿no? O para Adán. Y entonces lo hizo caer en un sueño profundo. ¿Estoy bien en el relato, hermanos? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando la humanidad se queda dormida, dice la Biblia que Dios sacó de un costado, es decir, de, 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 de un costado, ojo, hermano, no de la cabeza y tampoco de los pies, sino de un costado, sacó una costilla, ¿verdad? Y luego que sacó la costilla, diríamos que apareció
la ayuda idónea. Bueno, ¿qué fue lo que sacó Dios de esa costilla, hermanos? Pues lo que sacó Dios de esa costilla fue la parte femenina. Originalmente, la humanidad que fue formada del polvo de la tierra estaba unida, es decir, estaba junta la parte masculina y la parte femenina. Entonces Dios hace caer en sueño profundo y saca un costado. La parte que saca es la parte femenina que estaba dentro. La saca y entonces tenemos a la parte femenina y la parte masculina. Son ahora sí hombre y mujer. El texto dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Como al principio, ¿no? Serán una sola carne. Cuando están así en una sola carne, son capaces de procrear. ¿Verdad? Entonces, ojo con esta expresión. Sale la parte femenina y queda la parte masculina. Y luego se vuelven a unir y van a ser una sola carne. Bueno, yo digo que algo así, hermanos, es, diríamos, esta experiencia del Padre y el Hijo. En algún momento dado, el Hijo que está con el Padre y que es deidad, en algún momento en la historia de la humanidad, el Hijo se desprende. Hay una parte que se desprende de Dios. Como antes se desprendió la parte femenina del hombre, acá se desprende de la deidad una parte. La parte que se desprende es de la misma esencia y de la misma sustancia. Y es el Hijo. Y la parte que se queda en el cielo es el Padre. Así como cuando Dios separó, la parte que separó fue la mujer y lo que quedó fue el hombre y luego se unieron. Bueno, acá igual, la parte que se desprende, que viene a la tierra es el Hijo y lo que queda en el cielo es el Padre. Cuando Cristo terminó, regresó a los cielos para estar junto con el Padre. Entonces, hermanos, ahí está esta primera explicación. Ahora, vamos a ver algunas de las características del Hijo, ¿verdad? Y nuestra declaración de fe dice que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, engendrado, ojo con esto, hermanos, no creado, engendrado, no creado. Él comparte la naturaleza, nombres y atributos de Dios con el Padre. Como hijo, no como padre, Jesús está subordinado a su Padre en rango desde la eternidad. El Hijo estaba con el Padre, compartiendo la gloria del Padre como el Verbo preencarnado, y con Él creó y sostiene todas las cosas. Jesús el Cristo Mesías nació de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, uniendo así dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús vivió sin pecado, murió como un sacrificio expiatorio por el pecado, fue sepultado por 3 días y 3 noches, resucitó corporalmente y ascendió a su Padre para servir como mediador y sumo sacerdote. Él reina como Señor en el cielo y regresará a la tierra como juez y rey. Ahora le agrada al Padre que el Hijo sea preeminente en todas las cosas y reciba nuestra adoración. Jesucristo es el fundamento y la cabeza de la verdadera iglesia cristiana y de todos los cristianos individualmente. Las profecías del Antiguo Testamento hablaron de su venida como Mesías, Salvador y Rey. Estas se cumplieron en su nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión. Serán consumadas en su regreso. Bueno, entonces aquí tenemos ya, diríamos, la encarnación de aquel verbo que estaba con Dios desde el principio.
Ahora, aquí vamos a tener, hermanos, un concepto muy interesante en esta lámina y es, diríamos, el término unigénito, ¿verdad? Eh, Afirmamos que Jesucristo es el único y unigénito Hijo de Dios. La introducción de Jesús como el Hijo Divino de Dios ocurrió antes de que naciera. Cuando el ángel Gabriel le dijo a su madre, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Evangelio de Juan, note este segundo párrafo que es muy interesante. El Evangelio de Juan utiliza 5 veces el término griego monogenes, traducido como unigénito, exclusivamente para describir a Jesús como Hijo de Dios. Es interesante, hermanos, el concepto de monogenes o monogenes que Reina Valera traduce como unigénito. Monogenes significa que tiene un gen especial. Y unigénito es una palabra compuesta, unigénito, es decir, único en su genética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue engendrado por Dios, ¿verdad? No fue creado. Ojo con esto, hermanos. No es como decíamos antes nosotros, ¿no? Que fue creado en algún momento, ¿no? En la historia de la humanidad o antes de que la humanidad existiera, mejor dicho, ¿verdad? No, 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 no. Cristo no fue creado. Cristo fue creador. El texto de Juan 1:1 dice claramente que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego ese verbo se hizo carne, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Ahorita estamos hablando de Jesús como Dios. Ya hablamos también de Jesús encarnado como hombre, qué fue lo que hizo, en fin. Entonces, atención con este término unigénito, único en su genética, ¿verdad? O monogenes, ¿verdad? Del mismo gen de Dios. Bueno, hermanos, es simplemente algo de lógica. Si los seres humanos engendramos, lo que engendramos es un ser humano. Si Dios ha engendrado a su Hijo, entonces el Hijo es de la misma naturaleza y de la misma sustancia de Dios. Así es que Dios engendró a Dios, ¿verdad? Así como los humanos engendramos seres humanos. Ahora, el término unigénito se refiere a la relación del Hijo con el Padre y es significativo de 2 maneras. Uno, se refiere a la relación exclusiva e íntima compartida por el Hijo Divino y su Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que quien vino del cielo a la tierra fue el Hijo, no el Padre. Y número 2, como Hijo unigénito, Jesús se pone en contraste con otros que se convirtieron en hijos de Dios por la fe en su nombre, convirtiéndose así en hijos adoptivos de Dios, según el texto de Juan, Pablo en Gálatas y en Romanos. El Hijo Divino de Dios fue engendrado por Él, no creado. Todas las cosas creadas vinieron a la existencia por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí tenemos que hacer un reconocimiento sobre la divinidad de Jesús, de la deidad de Jesús. Y luego también un reconocimiento a su humanidad. Atención con esto también, hermanos. Jesús fue el Hijo de Dios y Jesús fue el Hijo del Hombre. Son 2 conceptos que hay en el Evangelio.
Jesús fue Dios y Jesús fue ser humano. El Verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación de Jesús es una doctrina tan importante como también la doctrina de la divinidad de Jesús. Negar la divinidad de Jesús es una herejía, pero negar su humanidad también es una herejía. Así es que debemos reconocer a Jesús en su rol como parte de la deidad y también en su rol cuando se humanó, cuando se hizo humano. A ver, hablando de los nombres y de la naturaleza de Dios en relación con Cristo, dice la naturaleza única e identidad de Jesucristo son mejor vistas en las Escrituras por el hecho de que varios nombres divinos son utilizados en referencia tanto al Padre como al Hijo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el nombre hebreo de Dios del Antiguo Testamento, Jehová o Yahweh, significa Señor, es posteriormente empleado en el Nuevo Testamento para la persona del Hijo de Dios. O sea, a Dios en el Antiguo se le llamó Señor, a Cristo en el Nuevo se le llama Señor. En Mateo 3:3, Marco 1, 2 y 3, Lucas, etcétera, se cita una profecía de Isaías 43. Preparen en el desierto el camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Entonces ahí está esta realidad de que Jesús es el Verbo que se hizo carne. Estamos hablando, hermanos, de la deidad y de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solo comparte los nombres de Dios, también su naturaleza. ¿Quién? O sea, hablando de Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Eso dice Filipenses. Yo creo que todos conocemos este texto de memoria, hermanos, donde Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea que no se aferró a esa condición divina que tenía. Antes se despojó de su gloria, renunció a su deidad, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios es, según Hebreos 1:3. Entonces estamos afirmando la divinidad de Jesús, pero también reconocemos, hermanos, su humanidad. Ahora, respecto de su humanidad, 4 cosas. Nació de una mujer y experimentó las etapas de desarrollo de la infancia. Cristo fue un bebé recién nacido, fue niño, fue adolescente, fue joven y fue adulto, como todo ser humano. Trabajó como carpintero, así que se fatigó, como también tuvo hambre y sed. Tenía un conocimiento limitado sobre algunas cuestiones, Marcos 13:32. Como ser humano experimentó tentaciones y emociones como de enojo, de miedo. Se enojó cuando visitó el santuario y lo vio convertido en una cueva de ladrones y tuvo miedo una noche antes de ser crucificado. Sufrió, sangró y murió como hombre. Entonces, hermanos, voy a terminar esta parte con la última lámina. Los lectores somos animados a invertir
en más estudio adicional en estos textos clásicos sobre la divinidad y la humanidad del Hijo de Jesús. Ahí están los textos. Juan 1:1 era la palabra, el verbo de Dios, con Dios, pero también se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la declaración más profunda de la divinidad y la encarnación en la Biblia, ¿verdad? Filipenses 2:5 dice que no se aferró a ser igual a Dios, antes tomó carne, ¿verdad? Y en su condición encarnada, ¿verdad? Fue como siervo, ¿verdad? Y se hizo ser humano, incluso dio su vida por nosotros. Así que en esa condición temporal, en su encarnación, Jesús el Mesías unió la naturaleza de Dios con la naturaleza del hombre. Por eso decía yo que Jesús es reconocido en los evangelios, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Entonces, en resumen, hermanos, tenemos esta doctrina que nos habla de esta, diríamos, unidad, de esta unipluralidad de Dios, ¿verdad? Que es un solo Dios, pero manifestado en dos seres, ¿no? Uno de ellos que permanece en los cielos y el otro que renuncia a esa divinidad para encarnarse y habitar entre nosotros. Es muy difícil, hermanos, comprender la doctrina de la encarnación. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo aceptar que Jesús se hizo 100% humano. Nos pasa lo que a los griegos, ¿no? Los griegos nunca aceptaron que Dios se hubiese convertido en un ser humano. Por eso Juan, en su primera carta del Nuevo Testamento, Juan el apóstol dice, si alguno niega que Jesús ha venido en carne, ese es el anticristo. ¿Por qué? Porque era lo que hacían los griegos. Los griegos no podían aceptar que Dios se pudiera rebajar a ser materia, porque para ellos la materia era mala. La materia era el instrumento del pecado. Ellos decían, ningún Dios en sus 5 sentidos va a dejar su deidad para tomar la humanidad. No, eso no es posible, nadie lo haría. Tendría que ser un Dios loco para hacer eso. Entonces decían que Jesús no vino en carne. Decían que era nada más como un contorno, como una figura, como una especie de fantasma, pero que nunca se encarnó, que nunca se materializó. ¿Por qué? Porque la materia es mala, es pecaminosa. Entonces nunca aceptaron la encarnación de Jesús. Y a veces, aún dentro de la iglesia, no se acepta. Algunos piensan que Jesús era 95% Dios y 5% humano. Otros dicen que no, que mitad humano y mitad divino, ¿verdad? Pero no, hermano. Él se encarnó. Él renunció a ser Dios. No quiso ser como Dios. Y se encarnó. Se hizo ser humano, absolutamente como nosotros, para enseñarnos a vivir como ser humano. Porque lo que hacemos ahorita, hermanos, es una caricatura. La humanidad es un desastre y siempre ha sido un desastre. Pero Cristo vino para enseñarnos a vivir humanamente, a enseñarnos que podemos vivir de una manera diferente. Él nunca hizo pecado. Fue tentado de todas maneras, pero nunca hizo pecado. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por eso la Biblia nos habla y nos llama para ser como Cristo. No es una utopía, hermanos. Como decía un profesor mío, ¿verdad? No es un sueño guajiro, no. Esa es la meta. La meta es que podamos ser como Cristo. Vivo no ya yo, sino Cristo vive en mí. Otros piensan que Jesús fue
99% humano y 1% divino, si no, no podría hacer todo lo que hizo, pero no, hermanos, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él se encarnó totalmente. Es más, hermanos, Cristo murió. Y acabamos de decir, acabamos de reconocer que Dios es eterno, Dios no puede morir. Quien fue crucificado fue Jesús, que era Dios, pero que no quiso ser como Dios y se encarnó para salvarnos. Por eso muere, porque fue humano. Si no, no hubiera podido morir, porque Dios nunca, nunca puede morir. Dios es eterno. Entonces crece nuestra admiración por el sacrificio de aquel que, siendo de la misma naturaleza de Dios, no quiso ser como Dios y se rebajó a lo máximo, no solo como hombre, sino también como siervo, como esclavo. Y fue crucificado para morir en una muerte de cruz, que era la peor de las muertes. Era la muerte para que los criminales escarmentaran en cabeza ajena, ¿no? Era como para amedrentar a los criminales, para que vieran lo que les iba a pasar si ellos seguían en esa conducta. Era la peor de las muertes. Pero Cristo lo hizo, hermano, por amor a nosotros, a la humanidad entera. Ahora vean lo que hace Dios el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Porque también ese es otro aspecto que debemos de reconocer, ¿no? Cuando Jesús está cerca de la muerte, esa noche que sus mismos discípulos lo abandonan, le pide a Dios que si fuera posible de evitar la muerte, si fuera posible que pasaras este vaso de mí, que me libraras de este trance. Pero ahí mismo recapacita y dice, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Y entonces, como era necesario, tuvo que hacerlo. Ser crucificado en la cruz para que con su muerte sustituyera nuestro lugar en la cruz, porque nosotros debimos haber sido crucificados. Pero Él se sacrifica por nosotros. Y entonces cuando está siendo crucificado, él dice estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué lo desamparó Dios, hermano? ¿Por qué guardó silencio Dios? ¿Por qué no respondió Dios en ese momento en que Él clama con todas sus fuerzas? ¿Por qué? ¿Por qué me desamparas? ¿Por qué me das la espalda cuando más te necesito? Bueno, hermanos, pues Dios lo abandona y no lo escucha porque Dios no oye a los pecadores. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Y en ese momento Cristo se convirtió en el más vil pecador, porque Dios cargó en él el pecado de toda la humanidad. Lo que dice Isaías, por su llaga fuimos curados. Por eso es lo que dice Hebreos: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Hebreos también dice: el que a su propio hijo no escuchó. El que a su propio hijo no escuchó. Qué tremenda imagen, hermanos. Y no lo escucha por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros. Entonces, ahí está la muerte de Cristo, ¿verdad?
después de haberse encarnado para cumplir con ese plan de salvación en favor de toda la humanidad, hermanos, en favor de toda la humanidad. Nada más no se salva el que no quiere salvarse, pero la puerta de la salvación está abierta y al alcance para todos aquellos con la única condición de que crean en Cristo como su Señor y Salvador. Es lo único que pide el Señor, que creamos en Él, que reconozcamos que su sacrificio fue suficiente para nosotros, ¿verdad? Que no hay nada que nosotros podamos hacer porque el sacrificio de la cruz fue perfecto y lo que es perfecto no se puede mejorar. Así es que yo no puedo hacer nada para salvarme, sino únicamente aceptar el sacrificio de Cristo. Y claro, responder con una vida llena de santidad a ese sacrificio tan grande. Bueno, entonces así estamos abordando, hermanos, el tema de la deidad, ¿no? Para que comprendamos cuál es el entendimiento que tenemos como iglesia respecto a la deidad, que es, repito, diferente a prácticamente todas las demás denominaciones, ¿no? Las demás denominaciones creen en una doctrina que se conoce como la doctrina de la Trinidad. Es un solo Dios verdadero, pero manifestado en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero esta doctrina tiene un gran problema. Y el gran problema es que el término Trinidad no aparece en la Biblia. El concepto es tomado de la filosofía. Y eso no es permitido por la hermenéutica. ¿Por qué? Porque la primera regla hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no necesita de otras ciencias para ser interpretada, porque la Biblia tiene la capacidad de interpretarse a sí misma. Sin embargo, esta doctrina de la Trinidad ha echado mano de la filosofía para poder explicar esta doctrina que, repito, se conoce como la doctrina de la Trinidad o el Dios Trino, le llaman también. El Dios Trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, repito, es una construcción filosófica, no teológica. De hecho, cuando uno lee la historia de la elaboración de esta doctrina, da hasta un poco de risa porque es un poco grotesco los ejemplos que se toman para explicar esta doctrina, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se habló de que esta Trinidad es como el huevo que pone una gallina. En el huevo tenemos el cascarón, tenemos la clara y tenemos la yema. Son tres componentes: cascarón, clara y la yema. Pero es un solo huevo. Entonces, así se explicó durante algún tiempo la Trinidad. Para mí es algo realmente inapropiado. Pero como, repito, no se construye desde la Biblia, entonces se recurre a la filosofía y ahí me parece que es un gran error para elaborar esta doctrina. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer un paréntesis, regresamos en 15 minutos, vamos a tomar un break para regresar y ver lo que entendemos respecto del Espíritu Santo, porque también nosotros como denominación nos hemos ido a un extremo. Durante muchos años, lo único que hemos dicho del Espíritu Santo es que es el poder de Dios. Pero no es justo, hermanos. Sí es el poder de Dios, pero es mucho más que el poder de Dios. Vamos a verlo ahorita a las 5:30 regresamos, hermanos. Sí.
Bien, tenemos unos minutos del break. 5:30. Estar atentos, hermanos. Volvemos enseguida.